Amarísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a nuestro Dios por tenernos en esta hermosa mañana de este primer día de la semana, reunidos en este lugar, alabando el nombre de Él y también alimentándonos a través de su palabra. Y hermanos, qué bonito, ¿verdad? Es poder estar delante de la presencia de Dios, alabando el santo nombre de Él. Esto es algo muy especial, hermanos, y qué bonito fuera que todos los domingos, ¿verdad?, nos dispusiéramos a estar aquí desde temprano, alabando el nombre del Señor. Bien, vamos a entrar en el momento del estudio de la palabra de Dios y quiero invitarles para que abran sus escrituras en el Salmo número 139. Vamos a revisar ahí el Salmo número 139. Vamos a tener una hermosa consideración de la palabra de nuestro Dios eterno. Bien, Salmo número 139 y el versículo número, el 130 es, hermanos. Disculpen que hoy voy a tener un poquito de problemas para leer, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Número 130, verso 3, dice de la siguiente manera: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas, dice, de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Acompáñenme, hermanos. Bendito Padre, tú que moras en lo alto de los cielos, en esta mañana de este primer día de la semana, tu pueblo nos hemos acercado a este lugar que nos has prestado para que te adoremos, para que te glorifiquemos de manera unánime, y nos hemos acercado, Señor, con ese buen propósito, Señor, de poder edificarnos en nuestra vida espiritual. Te agradecemos por la noche que nos has permitido pasar, donde nuestros cuerpos han descansado, y nos has dado la bendición de levantarnos para poder estar aquí, Señor, reunidos. Te pedimos que pases por alto nuestras imperfecciones y que permitas el que podamos en esta hora ser agradables delante de ti, porque toda la alabanza que expresamos, Señor, es solamente para tu honra y para tu gloria. A esta hora también, Señor, pues queremos meditar en tu palabra y queremos que sea tu Espíritu el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos, bondadoso Dios, pues reflexionar sobre qué es lo que hay dentro de nuestro ser. Si hubiese algo malo, Señor, seas tú ayudándonos a podernos deshacer de ello, para que de esa manera, Señor, con corazón puro, con corazón limpio, adoremos tu santo nombre, y que de esa forma tú, Señor, te sientas complacido con cada culto, con cada ofrenda que tu pueblo te damos. Bendícenos a todos los que estamos acá presentes. Bendice a mis hermanas que están preparando esos alimentos, Señor, que en su debido momento van a ser de grande provecho en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Bendice a nuestras hermanas, Señor, por ese esfuerzo y por ese amor que prestan a tu santa obra. También te ruego, Señor, por mis hermanos que nos ven a través de la transmisión, que tu bendición sea sobre ellos y que también puedan edificarse. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a hablar en esta hermosa mañana, hermanos, de un tema que le hemos titulado el resentimiento. De eso vamos a hablar. El resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es un sentimiento, hermanos, que suscita en el corazón de aquella persona que ha sido ofendida, que ha sido dañada en sus sentimientos, en sus emociones y en diferentes áreas de la vida.
Cuando usted y yo somos ofendidos, somos agraviados, es cierto o no es cierto que muchas veces, hermanos, sentimos alguna cosita dentro de nuestro corazón y que de repente, hermanos, si nosotros no tenemos ese cuidado, ese sentimiento puede hacerse grande dentro de nuestro corazón y de repente, hermanos, ya no podemos tener paz desde ningún punto de vista con aquella persona quien nos ofendió, con aquella persona que nos dañó. Esto que hoy vamos a hablar, hermanos, es un tema que tiene como objetivo el que usted y yo nos evaluemos, el que usted y yo nos examinemos, porque debemos de saber claramente, hermanos, que un corazón lleno de resentimientos, lleno, hermanos, de rencor hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo, hermanos, no puede ser acepto delante de quién, delante de los ojos de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, también, hermano, el resentimiento nos priva de poder tener una verdadera comunión entre nosotros mismos. Y también nos priva, hermanos, de poder gozar de esa perfecta paz que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Problemas entre nosotros, dificultades, siempre van a haber, ¿o no cree usted, hermana? Siempre van a haber cosas, hermanos, que vamos a ver en los demás que no nos van a gustar, que nos van a desagradar, y que debemos de aprender, hermano, a manejar esas situaciones para que en nuestro corazón no se aniden los resentimientos, porque la palabra del Señor dice, hermanos, allá en el libro de los Hebreos, un texto que todos nosotros conocemos perfectamente, pero ahí en el capítulo número 14 y el versículo número 12, el escritor a los Hebreos dice: sigan la paz. ¿Con quiénes dice? Con todos, dice. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz y la santidad, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, si nosotros tenemos resentimientos, no podemos tener paz entre nosotros, no podemos tener comunión entre nosotros. Entonces debemos de, hermanos, aprender a manejar nuestras diferencias. Debemos de aprender, hermanos, a manejar aquellos agravios que muchas veces las demás personas pueden hacernos a usted y a mí. Dice el apóstol Pablo allí en la carta que escribe a los Colosenses. Esto ya lo he leído en más de alguna oportunidad aquí, pero vale la pena que lo volvamos a leer, hermanos, porque es bien importante hacer mucho énfasis en este punto, hermanos, de no dejar que los resentimientos hermanos, se enraicen dentro de nuestro corazón, por esas dos causas. En primer lugar, porque no podemos tener comunión con nuestro prójimo, y tampoco podemos tener comunión con ¿quién? No podemos tener comunión con Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3, veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo número 12, un texto muy hermoso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos deja para que usted y yo, hermanos, lo tomemos muy en cuenta. Y dice: vestíos pues como, ¿qué dice? Como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué dice? De entrañable misericordia. Y es que es bien importante entender, hermanos, que los resentimientos suscitan. ¿Saben por qué suscitan los resentimientos, hermano? ¿Por qué cree usted que suscitan los resentimientos? ¿Alguna vez usted ya se ha preguntado por qué es que suscitan los resentimientos? Si no sabe, yo le voy a decir, o si ya lo sabe, se lo voy a recordar. Pero los resentimientos suscitan, hermanos, por la falta de perdón que en nosotros muchas veces hay cuando alguien nos ofende. ¿O no cree usted que eso es? La falta de perdón. La falta de perdón, hermano. Usted y yo debemos de aprender a perdonar a nuestros agresores, a aquellos que nos ofenden, y no esperar que nos pidan perdón, ¿verdad?
Porque muchas veces esperamos a que nos pidan perdón y decimos, no, es que tiene que venir a pedirme perdón. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que mientras usted espera que aquella persona llegue donde usted a pedirle perdón, en usted va, ¿el qué? Va apoderándose el qué, hermanos, el resentimiento. Y más cuando la ve aquí y mire, y ahí pasa a cantar, dice usted. Y mire, gran ofensa que me hizo. Y mire, ahí pasa a orar. Mire, hasta llora orando, dice usted. Y mire, gran ofensa que me hizo. Y mire, ahí está sirviendo en la directiva, dice usted. Y mire, cómo me dañó mis sentimientos, pero le da lo mismo. No, esa persona no debería de estar aquí. ¿Por qué se expresan esas palabras? Porque hay resentimiento. ¿Y por qué brotan los resentimientos? Por la falta de perdón. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tenemos que ser perdonadores. Y el apóstol Pablo dice, vístanse como escogidos de Dios. Y dice allí, una de las indumentarias que como cristianos, como hijos de Dios debemos de tener, está el que, santos. ¿Y qué más dice? Y amados de entrañable, ¿qué dice? De entrañable misericordia. Y la misericordia nos enseña, ¿a qué nos enseña la misericordia? A hacerle bien a quienes, a los demás, a hacerle bien a los demás. Y el más grande bien que usted y yo le podemos hacer a los demás, ¿cuál creen ustedes que es? El perdonarle las ofensas, el perdonarle los agravios, el que usted llegue donde aquella persona que la ofendió y le diga, hermano, fíjese que aquel día usted me ofendió. Y él le va a decir, de verdad le ofendí. Porque a veces hay quienes que ofenden y ¿qué pasa, hermanos? Ni se dan cuenta. Entonces, pero usted se sintió ofendida y va a llegar donde aquella persona y le va a decir, hermano, fíjese que aquel día usted me ofendió, y ella le va a decir, de verdad yo ni cuenta me di. Pues quiero decirle que me ofendió aquel día, pero no se preocupe que yo ya la perdoné. No pasa nada. Y cuando usted aprende a hacer eso, usted está teniendo el que, misericordia. Y esa es una de las indumentarias que como hijos de Dios debemos de tener. Porque el apóstol dice, vístanse como escogidos de Dios, de entrañable misericordia. ¿Cuántos de nosotros podemos estar, hermanos, así un poquito con recelo, verdad? Hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana, hacia nuestra amiga, aquella que fue nuestra amiga, aquella que fue nuestro compañero, a quien la abrazaba, a quien quizás hasta le daba un besito, ¿verdad? Cuando me la encontraba. Y por algo que me hizo, se perdió esa relación y ahora la única forma como la saluda es así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Paz, le dice así, paz, le dice. Y con una sonrisita que a saber si es de qué, de corazón, a ver de qué, ¿verdad? Pero Dios que conoce todo de nosotros, hermano, Él sabe o no sabe. Y dice alguien, no, y mire, ¿y usted por qué es así con fulana de tal? ¿Y usted por qué es así con fulano de tal? Es que fíjese que yo a ella le tenía un gran aprecio. Fíjese, los síntomas que presentan las personas cuando tienen resentimiento. Es que fíjese que yo a ella le tenía un gran aprecio. Fíjese que yo a ella le tenía un gran cariño. Pero resulta ser que un día me ofendió. Un día me dañó mis sentimientos y a partir de ahí, dice usted, empecé a guardar empecé a guardar la distancia con aquella persona. ¿Qué es lo que generó eso? El resentimiento por una ofensa, por un agravio que aquella persona nos hizo. Pero mire qué dice el apóstol: vístanse como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia. Y dice luego, de benignidad. Cuando usted y yo, hermanos, aprendamos a no tener resentimiento, es entonces cuando vamos a poner de manifiesto la benignidad. Porque la benignidad, hermanos, ¿saben qué es la benignidad? Esto de la benignidad, hermano, es sinónimo de qué, de ser bueno, ¿verdad? La benignidad es sinónimo de ser bueno. Y yo cuando leo estos pasajes de la Escritura,
en relación a esto que está hablando acá, benignidad. Solo me acuerdo cuando a alguien le han detectado un cáncer. Y hay dos tipos de cáncer, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de cáncer que existen? El que es benigno y el que es maligno. El maligno, cuidadito con tocarlo, porque ese, dicen, puede contaminar todo el cuerpo, ¿verdad? Puede contaminar todo el cuerpo y la persona puede morirse más antes del tiempo. Pero el benigno, ¿cómo es? El benigno, dice, le decía la doctora a una hermana que le habían encontrado un cáncer benigno, le dice: no se preocupe por ese cáncer, por ese tumorcito que se le ha encontrado ahí, es benigno. Ese se lo podemos arrancar y no pasa nada. Ese se lo podemos tocar y no pasa nada. Porque el benigno, eso es lo que tiene, que no hace daño. Y nosotros tenemos que aprender a ser así. Pero ¿cuándo es que vamos a ser así, hermanos? Cuando nosotros aprendamos a manejar las ofensas, los agravios que los demás nos hacen. Porque mientras no aprendamos eso, hermanos, vamos a abrigar dentro de nuestro corazón resentimientos, y entonces vamos a estar enemistados ¿con quiénes? Con todas las demás personas. Y hay una palabra que también, hermanos, la asocio a esto, y es lo que el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy, ¿qué dice Él? Manso y humilde. Dos palabras muy diferentes la una de la otra. La humildad, todos nosotros sabemos que es lo contrario a lo que es la soberbia. Pero ¿y la mansedumbre qué es, hermano? ¿Saben ustedes qué es la mansedumbre? Muchas veces confundimos las dos palabras, ¿verdad? Manso y humilde son lo mismo. No son lo mismo. Porque la mansedumbre o ser manso, hermano, significa tener control sobre la ira. Eso es ser manso, tener control sobre la ira. Jesús dice: aprendan de mí que soy manso, porque Él, hermanos, ¿qué no le hicieron a Él, hermano? Dígame usted, ¿qué no le hicieron a Jesús? Lo escupieron. ¿Qué más hicieron? Dice que lo abofeteaban, lo escupían, le daban hasta con un palo, ¿verdad? Todo eso le hicieron a Jesús. Hasta lo llevaron ¿a dónde? A la muerte, al Calvario, allí a esa cruz. Allí lo colgaron, lo crucificaron. Y hermanos, ¿se burlaron de quién? Se burlaron de Él. Dice que le decían, cuando Él decía: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que uno decía: déjalo, a Elías llama, decía, ¿verdad? Imagínense, se burlaban de Él, de Jesús. Y Jesús al final, hermanos, ¿qué dijo Él? Señor, haz que descienda fuego y que los destruya a todos, dijo. ¿Cómo dijo Jesús, hermano? ¿Cómo dijo Jesús? Mire, Señor, Padre, dice, perdónalos porque no saben. Porque Él era ¿qué, hermano? Él era manso. Para usted y yo aprender, hermano, a no darle lugar al rencor, hermano, al resentimiento, es importante que aprendamos a ser ¿qué? Mansos. Que aprendamos a estar revestidos de ¿qué? De misericordia. Es importante todo eso. La mansedumbre es la que nos lleva a soportar todos los agravios que los demás nos puedan hacer, y nosotros, hermanos, siempre ser con ellos como amorosos, misericordiosos, siempre ser con ellos como amigos. Pero yo me les quedo viendo a ustedes y estoy casi leyendo sus pensamientos, y que están diciendo dentro de sí: pero qué difícil está eso, ¿verdad? ¿O no está difícil, hermano? No está difícil, ¿verdad? No está difícil, ¿verdad? Hermano, pero que si a las horas de las horas, si es que a veces nos pasa como el apóstol Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Señor le dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta dónde, hasta la muerte, le dijo. ¿Verdad que sí le dijo? Pues sí, ¿por qué no había visto el qué, hermano? La cosa seria, ¿verdad? El problema fue cuando ya veía a Jesús como lo estaban apaleando, como lo estaban ahí martirizando, y cuando llegan y le dicen:
tú también eres uno de ellos, ¿verdad? Tú también eras uno de ellos, porque aún tu forma de hablar es el que te descubre. ¿Y qué dijo Pedro, hermano? No, dice, ¿cómo van a creer? Yo ni lo conozco. No, si podemos decir nosotros, ¿verdad? Que no es fácil o que no es difícil, digamos, pasar por alto las ofensas que los demás nos hacen y seguir en paz con ellos, de manera de no abrigar rencor en nuestra mente. Podemos decirlo así todos, pero el problema es ya a la hora. A veces que porque me dieron un poquito café, a veces que porque me dieron un poquito atol, a veces que porque no me dieron un pan, a veces que porque me quitaron la silla de donde estaba sentado. ¿O no, hermanos? Sí, hermano. A veces por eso, hermanos, estamos como estamos ya, hermanos, con raíces de amargura, con resentimientos. Y dicen, mujer fea, decimos, no, me quitó la silla donde yo estaba. Mira, a ver que se cree la dueña ella de aquí, ¿verdad? ¿O no es cierto que a veces nos comportamos así, hermanos? Ay, hermano, ¿va? Y a ver que bien bonito decimos, no, sí se puede, decimos, ¿verdad? Pero el problema es ya a la hora, hermana. El problema es ya a la hora. Que allí nosotros, hermanos, como que nos ponen el que, hermanos, el que nos encienden, ¿verdad? Y agarramos el que, hermanos, agarramos fuego. Alguien decía en una oportunidad, habemos algunos de nosotros que somos como mechita corta, que tenemos una mechita corta, dice, ¿verdad? Que una media cosita nos dicen y ya estamos como explotando, que ya estamos estallando, que ya estamos, hermanos, bueno, se nos sale la vieja mujer, se nos sale el qué, hermano, el viejo hombre. Y dice yo no me imaginaba que la hermana fuera a ser así. Es que tan calladita que se ve, dice uno. Es que mire, es que yo no veo que sea tan enojada el hermano. Ay, pero ya a las horas de la hora, hermano, cuando ya le tocan sus sentimientos, somos el qué, hermano, como una bomba de qué, como una bomba de tiempo. Y eso es lo peligroso. Es allí donde debemos de trabajar. Dice Jesús, aprendan a ser, ¿qué dice? Mansos. Mansos, hay que aprender. Mire, hermano, yo conocí a un hermano que mi admiración para él, y no les digo el nombre, ¿verdad? Pero yo pude verlo a él, como un joven se levantó en contra de él para pegarle en la cara, hermano, ¿verdad? En la cara, un joven. Póngase usted, porque el hermano, siendo pastor, le hizo una observación, ¿verdad? Le dijo de que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y se fue él para la oficina con sus compañeros de trabajo. Y ahí estaba lloviendo, ¿verdad? Y estábamos bien, cabalito, como a veces usted nos ve que estamos los tres compañeros ahí. Y llegó el joven, hermano, así, sin qué ni para qué. Y de un solo le pegó al hermano. Un solo le pegó al hermano. Y los otros compañeros que estábamos ahí se levantaron. ¿Qué te pasa, niño? Le dijimos, ¿qué te pasa? Y dijo el pastor, déjenlo, dice, déjenlo, tranquilo, dice. Y se le queda viendo al joven y le dice, ¿ya te pasó la cólera? Le dice, ¿verdad? ¿Ya te pasó la cólera? Y entonces el joven solo se puso a llorar. Pero es que eso no es fácil, eso sí no es fácil aguantarlo. ¿O sí, hermano? ¿Es fácil o no es fácil? No, no es fácil. Y el hermano, ya te pasó la cólera, pero así, ¿verdad? Con aquellas palabras bien pasivas, ya te pasó la cólera. Y le dice, se puso a llorar el joven. Y lo abrazó el hermano y le dice, vente, le dice, vamos a orar y que esto se quite, le dice, ¿verdad? Hermano, yo me quedé admirado y dije yo, ¿qué voy a andar yo aguantando que alguien me pegue a mí? De verdad, hermano, es que uno a veces no se ve, hermanos, preparado ante esas situaciones. Una vez les contaba de que, parece que les contaba de las hermanas que se iban codeando en el bus, de los hermanos que se iban, ahí se iban codeando, hermano, en el bus. No se habían fijado que eran hermanas, pero ahí iban, hermanos, en los buses esos bien apretados, ¿verdad? Y ahí iban, mire, y iban, y que hay codeándose. Y ya cuando ya se iba quedando el bus solo,
O sea, bueno, y usted era, hermana, pero ya habían pegado un montón de codazos. Imagínense, hubieran sido con personas particulares, hermano. O sea, realmente, hermanos, debemos de aprender a tener control sobre la ira, porque cuando no tenemos control sobre la ira, nuestras emociones, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es entonces cuando se despiertan dentro de nuestro corazón, ¿el qué? Esos síntomas de rencor, esos síntomas de ¿qué? De venganza, esos síntomas de impulsibilidad, ¿verdad? Y que son los que debemos de evitar. Porque una vez que ya hemos hecho el daño, después ya no los podemos, ¿el qué, hermanos? Ya no nos podemos retractar. Entonces debemos de aprender, ¿verdad? Número uno, decíamos que debemos de aprender a ser llenos de misericordia, empleando el perdón cuando nos ofenden, cuando nos dañan. No dejar, hermanos, que aquella ofensa esté allí perdurando dentro de nuestro corazón. Al mismo momento en que a usted la ofendieron, si en usted suscitó un sentimiento contrario hacia aquel hermano, hacia aquella hermana, hay que buscar lo más luego posible. Mire lo que dice el libro de Levíticos. Vamos a ver si encontramos este texto. Aquí está en Números, número 19. Vamos a leer allí, hermanos. En número 19 y el verso número 18, el verso número 17 y 18. Mire cómo dice. Número 19, verso 17 y el verso número 18. ¿Ya lo encontramos? Aquí está en la pantalla, que ya lo voy a leer aquí porque me está costando ahí. Dice, Números. No, perdón, Levíticos es, hermano. Ay, discúlpeme que se me olvidaron los ayudantes, ¿verdad? Levíticos 19. Mire cómo dice. ¿Ya lo está leyendo, hermana? Mire cómo dice, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo dice? No aborrecerás, ¿a quién dice? A tu hermano, ¿a dónde? En tu corazón. ¿Y qué más dice? Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él, dice, el que pecado. En esta versión dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás, dice ahí el texto, razonarás, y otras versiones dice, concertarás con tu prójimo. ¿A qué nos está llevando eso, hermano? Que si en determinado momento surge el resentimiento, y que el resentimiento, ¿qué es lo que produce? Un aborrecimiento. ¿Se acuerdan de Amán? ¿Quién se acuerda de Amán? De los que estamos aquí, todos, ¿verdad? Amán, ¿qué sentía por Mardoqueo? Aborrecimiento, hermano. Si solo lo veía, ¿y qué pasaba, hermano? Solo veía y ya se le complicaba la vida. Como de repente usted dice, paz, hermano, ay, tan tranquila que estaba, dice usted. Y cuando va viendo que va llegando la hermana, tan tranquilo que estaba, ya vino este hermano. Sí, hermano, Amán eso es lo que sentía. Solo veía a Mardoqueo y ¿qué, hermano? La vida se le complicaba a Amán. Qué tremendo, ¿es así o no es así, hermano? ¿Cómo se siente usted de ver a todos sus hermanos acá en la iglesia, hermano? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Se siente feliz, se siente contenta o se siente un poco así? Ay, no, ojalá que no venga la hermana hoy, ¿verdad? Para no tener que darle la paz. ¿O no creen ustedes que pueda pasar eso, hermano? ¿O cree usted que estamos exagerando de que eso pueda pasar? No, hermano, si pasa, si sucede. Pero por eso estamos estudiando esto, para que usted y yo no le demos cabida a eso. Dice aquí el texto, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, concertarás o razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay un texto que Jesús lo dice, si alguno pecare contra ti, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús dice que hay que hacer, hermanos? Ve, dice, donde él y reconcíliate con él. ¿Es eso? No, hermano. Pero no, muchas veces nosotros decimos, no, él fue el que me ofendió, él fue el que cometió error conmigo, es él el que tiene que, es él el que tiene que buscarme. Ya voy a ver, ya le dieron oración, dice usted, ¿verdad? Vamos a ver si tiene valor el muy sinvergüenza, dice, ¿verdad?
Porque a veces hasta llegan nuestros pensamientos. Pero la palabra, Jesús dice, no, si alguien te ofende, ve donde él y reconcíliate con él. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Reconcíliate con él. No le demos lugar, hermanos, a sentimientos que roben nuestra paz, que roben nuestra comunión. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto, hermano? Somos hermanos en la fe. Me acuerdo de cuando Moisés también, estos son extras, ¿verdad? Del mensaje. Pero me acuerdo de cuando Moisés, hermanos, allá en Egipto, dice que veía cómo un Egipto maltrataba a quién, dice, a uno de sus hermanos hebreos. ¿Y qué hizo Moisés cuando vio eso, hermano? No lo soportó, hermano. Fue y ¿qué hizo? Agarró al egipcio y lo mató. Y hasta, ¿qué más dice que hizo? Y hasta lo enterró, hermano. Pero al siguiente día, hermano, va viendo que dos hebreos estaban como, se estaban peleando, mire. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Cuando vio que dos hebreos estaban peleando, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? No, hombre, dice, ¿por qué pelean si somos hermanos? Dice, ¿verdad? Mire, ¿por qué peleas si somos hermanos? Y entonces le dice uno de los, me vas a matar así como mataste al egipto, le dice, ¿verdad? Mire, al egipcio. ¿Ah? Y entonces supo Moisés, dice, que el secreto había sido, ¿qué dice? Había sido descubierto, porque él en lo secreto había matado al egipcio. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de darle lugar a sentimientos adversos. Mire, si sentimos algo contra nuestro hermano, busquemos la reconciliación. A eso nos manda aquí el texto de Levíticos, ¿o qué es? Sí, ¿verdad? Levíticos 17. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea que, bien, aquel le ofendió, aquel le dañó a usted, pero si usted no lo perdona, usted está siendo uno con el pecado que él cometió, o con la falta que él cometió, porque usted también está abrigando rencor hacia él, hacia ella. Y dice ahí el verso 18, de ahí mismo de Levíticos, dice, no te vengarás, ni qué dice, ni guardarás, el qué dice, ni guardarás rencor. No te vengarás, ni guardarás rencor, dice ahí el texto, a los hijos de qué dice, de tu pueblo. No, hermano. ¿Cuántos nos tenemos rencor el uno al otro? No conteste, ¿verdad? Porque este es algo, ¿el qué? Enteramente personal. Nosotros todos nos podemos ver sonrientes el uno al otro, pero ¿quién es el que conoce los corazones, hermano? Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y a Dios no lo podemos engañar. Pero aquí dice, mire, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como, ¿qué dice? Como a ti mismo. Debemos de aprender a amarnos, hermanos. Debemos de aprender a amarnos. No le demos lugar a sentimientos, hermanos, que nos roben la paz, la comunión, la armonía entre nosotros. ¿Sabe usted que el que se interpone entre nosotros, ¿saben ustedes quién es, hermanos? Es el enemigo de nuestras almas. Y muchas veces nosotros no logramos discernir eso. Y por eso es que a veces estamos todos divididos, todos, ¿el qué, hermanos? Así, ¿verdad? Contrarierados. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a ¿quién? Al enemigo. Y el apóstol Pablo dice, ni le den lugar a ¿quién dice? Ni le den lugar al diablo. Y allí mismo donde el apóstol Pablo dice, ni le den lugar al diablo, también él dice, no se ponga el sol sobre ¿qué dice? Sobre vuestro, no se ponga el sol. Leámoslo por favor, ahí en Efesios, mire. Efesios capítulo número 4. Mire cómo dice. Efesios capítulo número 4. Dice de esta manera. Dice, allí mire, el verso número 25 en adelante creo que es. Veamos lo que dice. Mire cómo dice. Sí, mire, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Y agrega, airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, ni deis lugar, dice, ¿a quién? O sea que cuando le damos lugar a los resentimientos, hermano, ¿a quién le estamos dando lugar nosotros? Le estamos dando lugar al diablo. Porque el diablo, solo de las operaciones matemáticas, ¿verdad? Solamente dos se sabe. ¿Cuáles son las dos que se sabe el diablo, hermano? Solo restar y dividir. Pero él no puede sumar, ni tampoco puede, ¿el qué, hermano? Ni tampoco puede multiplicar. Entonces, los resentimientos, ¿qué es lo que hacen en nosotros, hermano? Nos dividen. Eso es lo que hacen los resentimientos en nosotros. Nos dividen, ¿verdad? Entonces le estamos dando lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, hermanos. Combatamos, ¿verdad? Hermana, con todo respeto, ¿verdad? Hermana, me ofendió aquel día. Hermana, eso que dijo, viera cómo me hizo sentir mal, ¿verdad? Y no darle lugar a otro tipo de pensamientos. Una vez dijo un hermano en una reunión que teníamos, dijo, estábamos hablando un poco de la reverencia que debe de haber en la hora de los cultos, ¿verdad? Y hablábamos específicamente del caso de los jóvenes, porque siempre a veces en las actividades juveniles siempre se tiende a ver ese desorden, ¿verdad? Y entonces estábamos los asesores, las directivas juveniles de distrito, y yo estaba apelando a que trabajáramos con nuestros departamentos juveniles por hacerlos que estuvieran en orden, para que en cada actividad los tuviésemos adentro del lugar donde estaba haciendo el culto, que no los dejáramos que anduvieran afuera. Entonces se paró este hermano y dijo, eso de querer que los jóvenes estén adentro, dice, en la hora del culto, es falta de madurez, dijo así, ¿verdad? Y dijo así el hermano, ¿verdad? Y yo dije, esto el hermano me lo dijo directamente a mí, dije yo, ¿verdad? Me quiso decir que yo era un inmaduro, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? O sea, yo lo tomé de una forma negativa. Sí, entonces dije yo voy a hablar con él. Al salir voy a hablar, y más que era casi de mi tamaño, así los dos. Así, casi a veces hasta nos confundían porque casi iguales los dos. Pues lo llamé y le dije, hermano, venga, le dije, mire, ¿cómo está eso? Le dije yo, que usted dijo esto allá. No, es que es una gran verdad, me dice. ¿Cómo va a creer que uno va? Cada uno debe de saber a lo que va. Y le dije, bueno, hermano, le dije, yo solo quiero decirle que me hizo sentir mal, le dije yo. ¿Verdad? Me hizo sentir mal porque yo no comparto su idea con usted. Porque yo pensaría así de hermanos que ya son adultos, que ya tienen una mejor conciencia a lo que se va a cada culto. Pero en el caso de los jóvenes, a ellos hay que ayudarles nosotros a que ellos pues tengan en su corazón el propósito al cual van a cada actividad. Pero está bien, le dije yo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí me hizo sentir mal, ¿verdad? Le dije yo a él, bueno, ay, disculpe entonces, me dijo así, ¿verdad? Ay, disculpe, pero yo así pienso. Entonces, hermano, realmente uno debe de buscarle la forma, no dejar que las cosas vayan haciéndose grandes. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para nosotros evitar los resentimientos? ¿Cuál es la clave para nosotros evitar los resentimientos? Aprendamos de Dios, hermanos, aprendamos de Dios. Mire lo que dice ahí el texto con el cual iniciábamos, ¿verdad? Mire el Salmo número 130, mire cómo dice ahí. Mire, aprendamos de Dios. ¿Cómo es Dios con nosotros, hermano? ¿Cómo es Dios? ¿Cuántas veces, cuántas ofensas usted le ha causado a Dios? Y la pregunta, ¿Dios le ha dejado de amar a usted? No, ¿verdad? Y todos los días, todas las veces que nos arrodillamos ante Él, Señor, perdóname por todos mis pecados, le decimos a Él, ¿verdad o no, hermanos?
Perdóname, Señor, por mis pecados, por mis faltas, por mis ofensas. Todos los días, todas las veces que nos arrodillamos, le estamos pidiendo al Señor que nos perdone. ¿Y Dios, qué creen ustedes? ¿Nos perdona o no nos perdona? ¿Sí o no, hermano? Sí, Él sí nos perdona. Y por ahí está en Miqueas capítulo 7, dice que Él perdona nuestros pecados, tanto así dice que los arroja, dice, ¿a dónde? Al fondo de la mar, dice, y nunca más se acuerda de quién. Y a veces nosotros, te perdoné, pero ya no vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Rencor, ¿no es cierto? Resentimiento. Pero en cambio Dios, ahí en el Salmo 130 que empezamos, dice ahí, mire, dice el Salmo, el verso 3, ¿verdad? Ahí está. Es una expresión, hermanos, designada ¿a quién? A nuestro Dios eterno. Es una expresión, esta es una expresión designada hacia nuestro Dios. Es como que nosotros, como que el salmista estuviera diciendo, Dios, o eterno Padre, si mirares el que dice a los pecados, oiga qué bonito, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y hay un texto que todos manejamos perfectamente, Lamentaciones 3:22, ¿verdad? O 3:21, ¿cómo dice? Por las misericordias de Jehová, dice, ¿qué pasa? Es que no hemos sido consumidos. Entonces el salmista dice, Señor, si tú mirares a nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿En qué? ¿Quién podrá mantenerse? Y luego dice la otra parte, mire, pero hay perdón cerca de quién, dice. Eso es lo que hay en Dios. Entonces la clave para que usted y yo, hermanos, no abriguemos resentimientos hacia nuestro hermano, es que nosotros aprendamos de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, es el gran desafío que usted y yo tenemos. Ya lo voy a comprobar. Habemos algunos de nosotros, hermanos, que nos hemos atrevido a veces a personas decirles, nunca más me vuelva a dirigir la palabra, ¿verdad? Jamás me vuelva a andar dirigiendo la palabra. ¿Resentidos o no es cierto, hermano? Resentidos. Y vamos, y puede morar Dios en un corazón resentido, hermano. Jamás me vuelva a andar. Pero en Dios hay perdón. Debemos de aprender de Dios. Debemos de aprender de Dios. Dios es misericordioso, Dios es perdonador con nosotros. Y en la oración modelo, Él dice, o ¿cómo dice en la oración modelo? Perdónanos, Padre, así como nosotros perdonamos a quienes. Pero en la realidad, mire, hermana, yo veo que como que no mucho se lleva con la hermana fulana. Yo quiero saber por qué eso. Es que yo antes las veía bien juntitas y ahora ¿por qué ella no? No, yo siempre le hablo a ella, dice. No, pero es que antes era diferente. No, pero es que cosas, hermano, dice. Cositas, hermano. No, venga, vamos a arreglar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces nosotros decimos, no, yo no siento nada contra ella, yo no siento nada contra él. Pero no se saluda, no se habla, mejor se evade. Es porque hay algo. No estamos siendo el qué, sinceros. No estamos aprendiendo de quién, hermanos. No estamos aprendiendo de Dios. Necesitamos aprender de Dios, ¿o no es cierto, hermano? Dice de Dios como hijos, ¿qué dice? Como hijos amados. ¿Cree usted que Dios nos guarda rencor a usted y a mí, hermano? No, Él no está ahí, hermano. Ay, Gerson, ¿te acordás aquello que te perdoné? Nada de eso, hermano. Dios no, hermano. Nosotros sí, ¿verdad? Dice, ya me hizo una, ya me hizo dos, ya la tercera, ¿qué? Ya la tercera es la vencida, dice. Ya no puedo, ya no más, dice. Mire lo que dice aquí Mateo capítulo 5. Vamos a leer este texto. El gran desafío, ¿verdad? Dice, mire.
dice así, mire, el verso 43 en adelante, ahí está, mire. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a ¿quién dice? Aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué dice Jesús? Amar a vuestros enemigos. Bendecid a quienes, dice, a quienes os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué más dice? Orad por quienes los persiguen. Y ahí está, mire, el grande. Para que seáis, ¿qué dice? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quienes. Hay que aprender de Dios, hermano. Dios no es resentido. Mire toda la gente que pasó ahí anoche bailando ahí, hermanos, y después de bailar a pecar, hermano, a fornicar y a adulterar y a tanta cosa. Y mire el sol cómo está. Ahí les está alumbrando a ellos también, ¿o no? ¿O cree usted que no, hermano? Claro. Así es Dios, hermanos. Pero y nosotros, como Él me hizo, yo le voy a hacer. Y todavía más decimos nosotros, ¿verdad? Un poquito más. Porque dice el que se ríe de último, decimos a veces, que el que se ríe de último ríe, ¿qué dice? Ríe mejor. Mire, aquí no pega eso, hermano. Aquí hay que aguantar y hay que perdonar, ¿o no es cierto, hermano? Aquí hay que aguantar y hay que perdonar. Y si eso lo lográsemos, hermano, aprender, le digo que seríamos una iglesia como, hermano, vastamente bendecida por Dios. ¿O cree usted que no, hermano? Sí, porque el enemigo no hallaría, hermano. No hallaría cabida. El enemigo no hallaría, hermanos, cómo entrar. Y tal vez buscaría otras, hermano, otras estrategias, porque él no descansa. Él anda allí, hermanos, como león rugiente. Pero dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace que su lluvia descienda sobre justos. ¿Y qué más? Yo hasta aquí no he visto yo de que a un injusto no le llueva. A todos le llueve, hermano. A todos le. Imagínense todavía, el salmista dice en uno de sus salmos, por un poquito se resbalaban mis pies, decía, cuando yo veía que los impíos, ¿cómo es que dice? Ahora que hasta los impíos prosperan a veces más que quienes, más que los justos, imagínense usted. Y les da la comida y les da todo eso. Dios no es resentido, hermano. Pero usted y yo somos resentidos. El hermano dijo que a las 9 iba a empezar. Mire, a las 9:15 y no empieza. Qué bárbaro, dice. Mire, a las 9:30 y dijo que a las 11 iba a terminar. Mire, ya a las 11:05 y no termina. Resentidos, hermanos. Somos resentidos en que a veces hasta de cosas demasiadas sencillas. Entonces dice ahí, mire, el verso 46, porque si amáis a los que os aman, oiga cómo dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo quienes? Los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente aquellos con quienes se lleva bien, ¿verdad? ¿Qué hacéis de más? ¿Verdad que hay que saludarlos a todos o no, hermano? Sí, hay que saludarlos. Hay que saludar. Por eso es que yo digo, no salude solo a los que están allí en su círculo, ahí donde usted se sienta. A mí siempre me gusta ir de aquí para allá, así, de aquí para allá, hasta llegar allá. Al final, dijo un hermano, aquí en Montserrat me contaron esa pasada. Se la voy a contar brevemente, ¿va? Porque a uno a veces le cuentan las cosas, ¿va? A veces pueden ser exactas o a veces pueden ser con un poquito más, ¿va? Pero me cuentan de que había un predicador que no tenía mucha gracia para predicar, ¿verdad? Tal vez ya saben quién sea, ¿verdad? Pero que a todos no les gustaba cómo predicaba, no mucho les gustaba cómo predicaba. Y entonces invitaron a otro predicador.
Y ya llegó este otro hermano predicador y él, ¿verdad? En la predicación, bien bonito el mensaje de exhortación, ¿verdad? De esos mensajes que va como dicen, ¿verdad? Así bien rascadito, ¿verdad? Bien así, bien al ras de las raíces, así, bien chapeadito, bien asentadito, bien dicha la palabra. Pues y toda la iglesia bien contenta y paz, hermano, y qué bonito mensaje, y paz, hermano, y así. Y entonces y se le acerca el otro predicador al que la iglesia no mucho le gustaba escuchar, y le dice: mira vos, le dice, ¿cómo está eso? Ya me caíste un poco mal, le dice. Y le dice: ¿por qué? Le dice: es que vos, le dice, ¿cómo le dijiste a los hermanos ahí? Le dice, y mira bien cabal, te saludan todos, le dicen así. Y a mí, dice, cuando yo predico ahí nadie me da la paz, dice. ¿Y por qué? Le dice, porque dicen que muchos los golpeo, y vos allí les dijiste que eran ladrones, que eran mentirosos, que eran hipócritas, que eran esto y que eran lo otro. Y le dice: no, yo no les he dicho eso. Vos decís que no, pero yo sí te entendí, les dice, todo eso les dijiste. Pero lo que me sorprende es que todos bien contentos te saludan. Y a mí, le dice, que a mí nadie me saluda. Entonces por eso es bueno, decía este hermano, por eso es bueno, decía, que el predicador salude a todos. Porque si alguien se ha sentido ofendido, ¿verdad? Ahí se va comprobando, ¿verdad? Y quien no salude, quien no lo salude es porque se enojó, porque no le gusta el mensaje. Así es que realmente, hermano, a veces se quedan resentidos con uno la iglesia, ¿no es cierto, hermano? A ver qué, hermano Gerson, ¿cómo dijo allí? Mire, no, allí sí me ofendió a mí sí me ofendió el hermano. No, hoy que ni se acerque por aquí porque no le voy a dar la paz. No, debemos, hermanos, de combatir el resentimiento hasta en las cosas más pequeñitas, y de esa forma Dios nos va a bendecir. Dice que cuando nosotros aprendamos eso, entonces sí vamos a ser hijos de quién, hermano. Y mientras no lo superemos, ¿qué va a pasar, hermano? Eso ya me afligió a mí. Si no superamos eso, hermanos, no vamos a poder ser hijos de Dios. Lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. No le demos lugar al resentimiento. Combatamos eso, hermano. Combatámoslo. Si usted se siente mal rápidamente por algo que le hizo a alguien, así en lo secreto, hermana, venga por favor, no quiero irme con este sentimiento en mi corazón, ¿verdad? Venga, hermana, por favor, ¿verdad? Fíjese que yo vi que a una hermana les estaba dando el pan más grande, ¿verdad? A mí así me lo dio. Pero dígalo de buena manera, ¿verdad que sí, hermano? Fíjese, hermana, que yo vi que a todos les estaba dando en un vaso bien grande el fresco, y a mí así el vasito que me dio. Dígalo de buena manera, con el propósito de ¿qué? De buscar la paz, de buscar la armonía, a modo que el enemigo no vaya ganando terreno dentro de nuestros corazones. Pónganse en pie, hermanos. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad?, a todos, y nos ayude para poder ser mejores cada vez más. Que Dios nos bendiga. Paz, hermanos. Va a pasar mi hermano a continuar con las alabanzas y otras participaciones que están ahí. Pase, mi hermano Daniel.